de textos. Y arrancamos por recordar algo que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Qué estuvimos viendo en la clase pasada? Lo que estuvimos viendo en la clase pasada era estas nociones de por qué era deseable alcanzar el que llamamos el equilibrio en un mercado, ¿sí? Porque decíamos que en ese contexto es cuando estas áreas o espacios que llamamos excedente del consumidor y del productor alcanzan su nivel máximo. Y para esto, lo que habría que recordar es qué sentido le damos a las funciones de demanda y de oferta en un mercado. Recuerden cuando hablábamos de la función de demanda, un concepto que incorporábamos el otro día cuando desarrollábamos la noción de función de demanda a partir de las funciones de demanda individuales, era que decíamos que la función de demanda tiene atrás una valoración que llamamos el beneficio marginal social por adquirir nuevas cantidades de bienes a distintos precios. ¿Por qué? Porque es lo que la sociedad percibe que se beneficia por, o los consumidores se benefician por incorporar esos bienes que les permiten satisfacer necesidades. Y que atrás de la función de oferta, y que por lo que habíamos contado el otro día, y vamos a volver a ver en un tiempito con un poco más de desarrollo, esa valoración del beneficio por incorporar más bienes para satisfacer necesidades va declinando, va disminuyendo a medida que las cantidades son mayores. Y eso hace que en definitiva también estemos dispuestos a pagar menos por esas mayores cantidades, ¿sí? También para recordar qué explicábamos respecto de la pendiente negativa de la función de demanda. Y por otro lado, lo que decíamos es que atrás de la función de oferta hablábamos del costo marginal social, es decir, una interpretación de cómo vemos o cómo entendemos que a medida que se decide en un mercado ofrecer más bienes para ser puestos a disposición para el consumo, justamente por los demandantes, el costo de oportunidad de tomar esa decisión, de poner más bienes en este mercado, es cada vez mayor, es creciente porque implica estar perdiendo cantidades mayores en otros mercados. Entonces, poner mayores cantidades disponibles en un mercado tiene costos de oportunidad crecientes y además tiene costos contables crecientes. Esto lo vamos a terminar de completar seguramente en las próximas clases. Pero el punto entonces es que si entendemos que cada vez me cuesta más como sociedad poner algunos bienes a disposición porque estoy sacrificando más de otros, la única posibilidad de estar dispuestos a aceptar ese mayor costo de oportunidad es porque el precio que se logra cobrar en un mercado es justamente capaz de cubrir ese costo creciente. Y si ese costo es creciente, el precio para mayores cantidades también se debe comportar de esa manera, atrás de la función de oferta. Bien, mientras estamos en niveles de cantidad inferiores al de equilibrio, estamos en cantidades por acá, por acá, por acá. Siempre que sean menores a este ejemplo en el que la cantidad de equilibrio es igual a 10, lo que vemos es que el beneficio que los consumidores ven o perciben por incorporar cantidades adicionales de estos bienes supera al costo de producir esos bienes. Entonces, suena razonable pensar que siempre que los beneficios, y esto lo vemos ahora en términos del mercado, y el mercado entendido como la suma de muchas demandas y ofertas individuales, pero esto que estoy diciendo, que voy a decir en medio minuto, es igual de válido cuando analizo un mercado o cuando analizo decisiones individuales. Y la reflexión es que mientras los beneficios superan a los costos, tiene sentido seguir aumentando las cantidades, en este caso, producidas y consumidas por la sociedad. Entonces, lo que quiero decir es que mientras no haya alcanzado la cantidad máxima, perdón, la cantidad que equilibra la oferta y demanda, que iguala oferta y demanda, tiene sentido
que nos movamos como sociedad aumentando las cantidades consumidas y que los oferentes las pongan a disposición. ¿Por qué? Porque los beneficios que se perciben por eso son mayores que los costos que se perciben por eso. Dicho de otra manera, lo que vemos es que a medida que me voy moviendo de 0 a 10, el tamaño de estos triángulos, tanto por el excedente del consumidor como por el lado del excedente del productor, van siendo cada vez mayores. Imaginemos que no tenemos todo pintado, sino que vamos viendo cómo ese excedente va aumentando a medida que me muevo de izquierda a derecha. Bueno, cada vez un poco menos, pero siempre van creciendo, ¿sí? Tanto uno como el otro. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando nos excedemos de la cantidad de equilibrio que determinamos a partir de la igualdad de oferta y demanda. Porque cuando nos pasamos, entre comillas, a cantidades superiores, como que nos pasamos de largo, ¿qué pasa acá? Lo que encontramos acá es que para cantidades superiores a 10, el costo social de este aumento de los niveles de bienes producidos y puestos a disposición supera a los beneficios que los consumidores perciben por esa mayor cantidad de bienes. Y nunca es bueno tomar una decisión en la que los costos superan los beneficios. Eso es un razonamiento que tiene atrás un supuesto de racionalidad, pero que es completamente intuitivo para todos nosotros. Si los costos de algo superan a los beneficios de algo, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, lo que les decimos es que esto es lo que explica por qué esa intersección que corresponde con lo que llamamos de situación de equilibrio en un mercado es más deseable que otras situaciones. Esto lo complementamos con lo que tenemos en estos otros gráficos. Recuerden una cosa que creo que les mencioné antes, pero si no, lo reiteramos ahora, y si no, se los digo ahora. La mayor parte de las veces que encontramos fotos pegadas, la mayor parte de las veces, alguna vez no, pero la mayor parte que encontramos imágenes pegadas en las presentaciones de clase y refieren con esta nomenclatura a figura 5.6, figura 5.5 en el caso anterior, son tomadas del libro de Parkin, ¿sí? Entonces, por si acaso, esto complementa el desarrollo de ejemplo y de tema que tenemos en particular en este capítulo, que es con el cual habíamos cerrado la clase anterior. Después, cuando pasemos a otros temas, les voy a mencionar dónde tenemos en el texto de Parkin, en particular, cada uno de los dos segmentos de la clase de hoy, ¿sí? Y volviendo sobre lo que tenemos en estos gráficos que están acompañados de lo que está en el texto que les pusimos acá en la diapositiva, lo que tenemos es que, como les contaba, cuando tenemos cualquier situación de subproducción, ¿sí? Es de una producción menor a la que podría ser la situación de equilibrio. En este caso imaginario, definido en 10, por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón que vamos a encontrar. Y que de alguna manera esto está, disculpen que no me sale perfecta la línea, pero no soy muy bueno con el pulso para esta pantalla. Mientras ocurra que haya por alguna razón, subproducción, es decir, producción menor a la que podría ser, a la que correspondería a la situación de equilibrio, en este caso 5 respecto de 10, lo que termina pasando es que en esta situación tenemos disculpen, un segundito que corrijo, tenemos esta forma irregular de los excedentes, que es una suma de un rectangulito más chico y de un triangulito más chico en cada caso. Pero nos perdemos, no podemos aprovechar como sociedad esto que les señalo por acá, y que pinto medio que sombreo un poco con un color parecido al que ya traía la imagen pegada. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que me estoy perdiendo este triángulo que tiene esos dos triangulitos en el medio y que lo que me indican es, vamos a ver si lo puedo, estos dos triángulos,
esto me pierdo, esto que tengo acá queda medio, que la verdad que no queda muy, no lo dejé muy prolijo, pero Se entiende igual, profe. gracias. Me estoy perdiendo parte de los excedentes que podríamos alcanzar. Eso es lo que quiero enfatizarles. Que estaríamos dejando de lograr alcanzar parte de estos excedentes. ¿Sí? Esto, que es la suma de dos triangulitos, y que simplemente no los podemos alcanzar porque por alguna razón estamos en una situación de subproducción, de producción menor a la que sería la que correspondería a la situación de equilibrio. Cuando estamos en una situación de sobreproducción, acuérdense que acá decíamos subproducción, acá es sobreproducción, lo que nos pasa es que estamos no pudiendo no aprovechar todos los excedentes originales, porque esto los estamos generando, el punto, y el de abajo también, el punto es que estamos incorporando costos adicionales, ¿sí? Estamos incorporando lo que en términos de la jerga de este tema de teoría llamamos pérdida social. Estamos incorporando una pérdida, ¿por qué? Porque como les mostrábamos en la diapo anterior, acá estamos en una situación en la que una vez que me paso de el nivel de producción deseable, lo que vemos es que los costos superan a los beneficios para estas cantidades. El costo social de esto supera los beneficios. Entonces, lo que tenemos en esta diapositiva es que estoy incorporando, cuando sobreproduzco, cuando produzco de más, estamos incorporando mayores costos sociales que los beneficios eh, por esa producción adicional. Lo que también es que les enfatizamos es el punto de que Profe, ni las situaciones de... ¿Escuchó? se corta y no se escuchó. ¿Hace mucho que se me cortó? Sí, hace un ratito. La parte de que estabas explicando de costos y beneficios marginales, sociales. Lo que volví recién. Ok, Sí, bueno, a ver. recién. Bien. Lo que les decía, lo que les queríamos recordar era que mientras tengo costos mayores que los beneficios, no es muy razonable tomar esa decisión, ¿sí? Lo que habíamos dicho hace unos 10 minutos atrás. Y entonces, junto con eso, el punto es entender que cuando por alguna definición tengo sobreproducción, me termina pasando que incorporo más costos que beneficios. Y eso implica incorporar una pérdida adicional. Estoy diciendo que estamos incorporando esto, digo, en lo que los costos superan a los beneficios. Que es una pérdida para la sociedad en definitiva, ¿sí? Entonces, sea porque o no aprovecho estos excedentes que podríamos disfrutar, este bienestar que nos estamos perdiendo por producir de menos, o este, entre comillas, malestar que estoy incorporando, porque estoy incorporando mayores costos que beneficios, que estoy generando por producir de más, y acá producir de menos. Lo que queremos mostrar con esto son aproximaciones para entender, adicionales a lo que veníamos diciendo, para entender por qué no sería deseable alejarnos del punto de equilibrio, ¿sí? Acuérdense, en un punto de equilibrio, de intersección entre oferta y demanda, ¿qué decíamos que ocurre? Hay igualdad entre los planes de los oferentes y los demandantes. Y que ese logro de mayor equilibrio y a partir de la igualdad entre los planes de la oferta y los planes de la demanda, se dan por la acción autónoma de los agentes económicos participando en un mercado, respondiendo a lo que encuentran como situación que no pueden modificar individualmente en el mercado. Recuérdense, perdón, no sé si se escucha fuerte, pero tengo uno de mis perros ladrando muy fuerte. Algo debe pasar en la casa del vecino. Lo que les decía, si lo que habíamos visto en la clase anterior es que frente a situaciones de escasez, los precios tienden a subir de manera autónoma. ¿Por qué? Porque decíamos que los
oferentes van a ver que hay consumidores insatisfechos que podrían estar dispuestos a pagar un precio mayor, y que cuando tenemos excedente, exceso de oferta, hay productores que se quedan sin vender lo que hubieran querido vender, y tienen incentivos sin que nadie se los diga, a intentar bajar precios y de esa manera obtener o que aparezcan mayores consumidores. Ese juego de oferta y demanda, ese, como decimos en la jerga de estos temas, ajuste autónomo o automático hacia el equilibrio, ocurre de manera, como dice parte también de nuestra jerga, de manera invisible. Por eso encuentran que en la presentación hay una referencia a la noción de mano invisible, que fue una idea postulada por Adam Smith, un filósofo y padre de la teoría económica, que en el siglo XVIII, en el 1770, 1770 y algo, publicó un libro muy importante una serie de libros muy importantes que se llama La riqueza de las naciones, en el que uno de los argumentos principales termina siendo la noción de que de manera autónoma los agentes económicos, al buscar su propio beneficio, sean consumidores o sean oferentes, contribuyen a aumentar el bienestar social. Este es el razonamiento general atrás de la noción de equilibrio en un mercado, ¿sí? Y por lo tanto, ¿por qué no sería deseable que hubiera situaciones que por algún control o regulación nos lleven a subproducción o sobreproducción? Bien, ahora, esto no quiere decir que todo sea color de rosas y que por lo tanto no existan razones para que los estados intervengan en la actividad económica. Entonces, nosotros acá les cuento, vamos a presentar algunas cosas o temas que en general en las otras carreras de la facultad las ven en el espacio de lo que se llama finanzas públicas, que es una materia específica que justamente lo que toca es, entre otras cosas, por qué el Estado interviene en la economía, por qué se justifica la intervención o se desarrolla con más detalle estos temas, y se ven diversas cosas vinculadas a cómo los estados generan ingresos, por ejemplo, cobrando impuestos, o cómo los estados gastan, ¿sí? Entonces, solo para comentarles de por dónde vienen estos contenidos, ¿sí? En la carrera de turismo, en la licenciatura, estos temas no están, no hay una materia para estos temas en su carrera, solo les cuento el campo de estudio de dónde viene esto. Entonces, una cosa es lo que se entiende por el resultado general de un mercado. Lo que no quiere decir es que no pueda haber situaciones en las que los mercados no logran alcanzar autónomamente esa situación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, algo anticipamos cuando mencionamos hace ya unas clases la noción de bienes públicos, que es un tipo particular de bienes con las características que nosotros ya habíamos señalado. Hablábamos de bienes públicos. ¿Y cuál era la conclusión que yo les decía? Lo que yo les decía en ese momento es que si hay bienes públicos, por los atributos de los bienes públicos, es difícil imaginar que haya oferta de esos bienes públicos. ¿Por qué? Porque la noción básica de que alguien quiere ofrecer algo en un mercado es que va a ganar plata con eso que está ofreciendo. Lo hace para ganar. Recuerden que una de las cosas que les decíamos en la primera clase, si no me equivoco, es que en nuestro esquema de análisis de la acción de los agentes económicos en la actividad económica, sea del lado que sea que están, sea por el lado del consumo o por el lado de la oferta, sean demandantes o sean oferentes, es que siguen ciertos criterios de racionalidad económica. Y esos criterios de racionalidad económica implican tratar de alcanzar de la mejor manera posible, que seguramente será gastando poco u obteniendo mucho. Ahí veremos cómo entendemos esas palabrejas, pero si yo tengo algún criterio de racionalidad, uno básico es no ofrecer para perder.
¿sí? Al contrario, yo quiero maximizar mis ganancias. Esto es algo que vamos a enfatizar o a desarrollar un poco más en las próximas clases, pero nadie participa en un mercado para ganar poquito, si pudiera ganar más. Y si me ocurre que el bien que está en cuestión tiene atributos de bien público, por lo que ya repasamos en su momento, me va a costar cobrar el bien público. Y si me cuesta cobrar el bien público, es lo mismo que decir que no tengo cómo generar ingresos como oferente. Ese es un caso que justifica la aparición del Estado interviniendo de alguna manera en la actividad económica, haciéndose de alguna forma responsable de la provisión de bienes públicos. Otro caso es el de hablar de externalidades. Esto no lo voy a desarrollar ahora porque lo desarrollamos al final en la materia. Bastante más adelante, allá por noviembre, vamos a tener alguna clase vinculada con estos temas, pero simplemente lo que les digo es que es posible imaginar que esas situaciones en las que tanto la producción como el consumo generan efectos a terceros más allá de lo que están participando en la transacción, económica que sea. Un ejemplo fácil. El fumador no solo toma su decisión de consumo de cigarrillos, y hay quien le ofrece los cigarrillos por su preferencia, por sus gustos, y teniendo en cuenta sus ingresos y los precios de los cigarrillos. Pero probablemente en su decisión de consumo de cigarrillos, si no hubiera nadie que se lo recordara, no le preocuparía mucho el efecto posible a terceros que pueda tener el hecho de consumir cigarrillos. Y si cualquiera de estos razonamientos que yo estoy mencionando ahora muy cortito lo piensan cuando pensamos en los efectos de la libre circulación en el contexto de la pandemia, bueno, es algo parecido. Entonces, lo que quiero decir es que hay un efecto a terceros cuando alguien consume cigarrillos, fuma, imaginemos un espacio cerrado, sin que le importe lo que le pueda pasar al que tiene cerca. Y esto que estoy diciendo, para ustedes es bastante distinto a como era para mí hace alrededor de 30 años, o más o menos, cuando empecé la facultad y tenía la edad de ustedes. Porque cuando, y pueden preguntarle a cualquiera, hasta hace 20 años era muy habitual que en las aulas fumaran tanto los profesores como los alumnos, ¿sí? Imagínense alguna aula de subsuelo de la facultad, si alguno de ustedes ya tuvo la suerte de andar por aulas de la facu, no sé si llegaron a cursar en las primeras, hasta el 20 de marzo, no sé si les tocó ir a la facu, pero si alguno anduvo por los subsuelos, ahora esas aulas de subsuelo tienen un poco de ventilación, aunque sea ruidosa, tiene ventilación y calefacción. Eso antes no era tan así. Así que imagínense lo que eran esas aulas, ¿sí? Pongo esas aulas porque son las que no tienen ventanas, o sea, que eran las peorcitas que nos tocaba cursar en primer año. Entonces, hay muchas actividades en las que es posible imaginar efectos, a veces positivos o a veces negativos, de las decisiones de producción o las decisiones de consumo. Por ejemplo, en el caso de la producción, el caso de la contaminación, es un claro ejemplo de que, además de producir bienes, puedo estar produciendo bienes para ofrecer en un mercado con una tecnología que es contaminante y entonces genero daño a terceros, aunque no participen de la compra y venta del bien y no se beneficien por comprar ese bien. Y se perjudican por la existencia de la actividad productiva. Bueno, un argumento para entender por qué los estados pueden intervenir en la actividad económica. Otros casos pueden ser, por ejemplo, y esto no agota la lista lo que tenemos acá, hay más razones, pero puede ser regular oligopolios, monopolios. De vuelta, me queda medio torcido porque tengo un problema acá con la cantidad de hojas. A ver si lo puedo acomodar. No, no me sale. Pero bueno, el punto es que vamos a aprender, y esto lo vamos a estar viendo en algunas clases, que hay tipos de mercado, estructuras de mercado en las que tal vez el lado que gana en esa transacción, que ocurra de manera particular, sea el lado de la oferta. En general, vamos a desarrollar una noción
que es la de poder de mercado, y en general es más fácil encontrar casos en los que los que puedan tener más poder de mercado son oferentes en relación a los consumidores. No es la única posibilidad, solo digo que son más habituales. Y si uno tiene poder de mercado, lo va a utilizar bajo esto que venimos diciendo de supuestos de conducta racional o de racionalidad económica para maximizar sus ganancias. ¿A costa de quién ganan los que ofrecen en un mercado? A costa de apropiarnos de parte del bienestar que puedan tener la otra pata del mercado, es decir, la demanda. Puesto en lo que teníamos hace un rato en términos de excedentes, yo como productor voy a intentar aumentar si es que tengo espacio, si es que tengo posibilidad, si es que tengo poder de mercado, voy a intentar aumentar mi excedente. Y eso muchas veces va a ocurrir a costa del excedente de los consumidores, ¿sí? Entonces, si esto es así, si hay situaciones de tipos o estructuras de mercado en los que el poder de mercado de una de las partes lo lleva a apropiarse mucho en relación a lo que logra llevarse de bienestar la otra pata del mercado, en general la oferta tratando de aprovechar las condiciones de la demanda, entonces es otro argumento para pensar que el Estado puede intervenir regulando de alguna manera. Y vamos a verlo también en su momento eso. La otra posibilidad, no es la última posibilidad, pero otra posibilidad es que existan una comprensión de que la distribución del ingreso que se genera por la interacción de los distintos agentes económicos en los mercados no sea lo más justa. Yo no quiero, si no me equivoco, lo comentamos en la primera reunión, pero en la primera clase dijimos que podíamos hablar de un análisis de tipo positivo y un análisis de tipo normativo cuando analizamos temas económicos. Y mientras que el análisis positivo refiere a un intento de descripción sin valoración, sin opinión del funcionamiento del sistema económico, cuando incorporo una dimensión normativa, lo que estoy diciendo es que estoy planteándome alguna noción de lo que está bien o lo que está mal, o lo que sería deseable o no tan deseable. Y si hay algún criterio para entender cuál debería ser alguna distribución de la riqueza o los ingresos de la población y de los participantes en las actividades económicas más deseable, entonces tendría algún criterio contra el cual evaluar o considerar si un resultado particular es bueno o es malo, ¿sí? Si esto es así, también tendré un argumento para intervenir como sector público, como Estado, en la actividad económica de alguna manera. ¿Mm? Como decimos por acá, en esta nueva diapo, lo que tenemos muchas veces es que el Estado interviene con gasto público, ¿sí? Entonces, por ejemplo, situación de pandemia. Situación de pandemia, decisión de generar cuarentenas en Argentina y en todo el mundo, o en casi todo el mundo. Bien, la decisión de cuarentena implicó, sobre todo en las primeras fases, en los primeros meses, limitar fuertemente la actividad productiva y de consumo. Si yo limito fuertemente la actividad productiva y de consumo, hay muchas empresas y muchas familias que justamente se quedan sin poder generar ingresos porque estoy limitando la posibilidad de producir, de consumir, de circular. Digo, entonces, eso claramente tiene un efecto sobre los ingresos de muchos sectores de la población. ¿Cómo puede intervenir el sector público? Poniéndole plata en el bolsillo con algún mecanismo de transferencia a las familias. ¿Cómo se llamó eso en el caso argentino? IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. ¿Sí? ¿Cómo se llama todavía? Ingreso Familiar de Emergencia, para compensar potenciales situaciones de pérdida de ingresos por caída de la actividad laboral, ¿sí? O de las posibilidades laborales de muchas familias.
¿cómo se llamó ese gasto o cómo se llama ese gasto que el Estado realizó tratando de bancar parte de los costos de muchas empresas en Argentina? ATP. Alguno lo pudo haber escuchado. Aporte para el trabajo y la producción. Básicamente, un subsidio para cubrir parte de las erogaciones que las empresas tienen que hacer para pagar sueldos y las contribuciones a la seguridad social, ¿no? Por jubilación, por obra social, por cobertura médica y jubilatoria. Entonces, son ejemplos en los cuales el Estado interviene gastando. ¿Cómo financia esos gastos? Bueno, en mayor medida a través de impuestos. Entonces, parte de lo que vamos a mencionar hoy, la segunda parte de la clase, tiene que ver con la recaudación de impuestos y sus efectos. ¿Y por qué se cobran impuestos? Básicamente para financiar los gastos que tenga el sector público. Puede ser porque lo haga porque quiera resolver una situación de emergencia como la que les contaba recién, o porque decida financiar bienes públicos, o porque decida intervenir de alguna manera con alguna herramienta de gasto en bienes que tienen externalidades, o porque aún así entienda que la distribución de ingresos que genera determinado funcionamiento económico no es suficiente para que algunas partes de la sociedad tengan niveles de ingreso que como sector público, como gobierno, considere razonables. Y eso, por ejemplo, va a explicar que haya una asignación universal por hijo en Argentina y en muchos países existen transferencias similares, ¿sí? Que atrás de su existencia tienen el argumento de que el sector público y los gobernantes entienden que la riqueza o los ingresos que se generan por la actividad laboral para algunos sectores de la sociedad es insuficiente para que puedan acceder a cierto conjunto mínimo de bienes que le puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, se generan esquemas de ese estilo. Transferencias a familias, tipo asignación universal por hijo y las variedades que eso tiene. ¿Cómo financio eso? Cobrando impuestos. Y así muchas otras cosas. Otra alternativa en la que tengo como sector público para intervenir con efectos sobre los ingresos que se generan por la actividad económica en un mercado, tienen que ver con poner topes o pisos, vamos a ver los casos, en los precios de los bienes en los mercados. Y esto es lo que vamos a empezar a repasar ahora. Y después luego, como les decía, impuestos y subsidios. ¿Cuáles son los casos entonces? Y si pongo topes o pisos, si establezco desde el sector público topes o pisos, lo que estoy diciendo es que estoy controlando los precios. Entonces, los mecanismos que muchos de nosotros ya conocemos de controles de precios implicarán o poner un techo, un tope, o poner un nivel mínimo a cierto nivel de precios por fuera de lo que el mercado determinaría. Los controles de precios son mecanismos de fijación de precios en los mercados por fuera de lo que el mercado autónomamente iría buscando, tratando de acercarse a la situación de equilibrio, ¿sí? Bueno, lo tenemos escrito por acá. Y entonces, la consideración que está atrás de poner algún tipo de control de precio es que el precio del mercado, el precio de equilibrio en el mercado, resulte inadecuado por alguna razón. Este caso de precios topes se llaman precios máximos. ¿Qué son los precios máximos? Acá hay un pequeño error en esta diapo, ¿sí? Les cuento. Déjenme ver una cosita. El precio tope, acá nos queda una línea sin poner a los profes. El precio tope es un precio máximo, ¿sí? Y vamos a hablar de un precio piso, como les decíamos recién, que será un precio mínimo. Ahora vamos sobre eso. Cuando yo pongo un precio máximo, lo que de alguna manera la autoridad pública dice es que cobrar por encima de eso no se puede, ¿sí? ¿Qué casos de precios máximos conocen ustedes, chicos?
con algún nombre de fantasía en Argentina que usamos, que se usa en Argentina. ¿Precios cuidados? Precios cuidados es el claro ejemplo, ¿sí? No es el único caso de precio máximo, ¿sí? Pero precios cuidados es un ejemplo que viene bárbaro. Hay muchos productos, no muchos, pero hay una cierta cantidad de productos de consumo masivo que tienen un techo, un tope máximo al precio que se puede cobrar por el mismo. Y el punto es que, bueno, y por eso se difunden esa información sobre cuáles son esos precios. Los gobiernos, cuando deciden establecer precios máximos, publicitan, informan a los consumidores de cuáles son esos precios, y por lo tanto, si queremos encontrarlos, los buscamos buscándolo fácilmente en cualquier buscador en internet, los podemos encontrar. Y el punto es que cobrar por encima de eso no está permitido. Resulta ilegal cobrar por encima de eso. Entonces, si la amenaza del control es creíble por parte de los vendedores, nadie se va a arriesgar a vender por encima de eso. Eso vamos a ver que puede generar unas consecuencias, que lo vamos a repasar en unos minutos. El otro caso, cuando hay control de precios, es que el gobierno establezca un piso. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es que no se pueda intercambiar cierto producto por debajo de ese precio. Es un precio que actúa como piso. Ahora después, en unos minutos vamos a ver cómo hay que estar atento al nombre y a cómo entendemos, al nombre, precio máximo o precio mínimo, y a cómo entendemos su valor o su magnitud respecto de la situación de equilibrio en un mercado, ¿sí? Porque a veces nos puede llevar a confusión el nombre. Pero básicamente lo que queremos destacar es, hay precios tope, máximos. Precios piso, precios mínimos. ¿Cuáles son los efectos? Vamos a mencionar ahora efectos directos o indirectos de poner precios máximos. Por un lado, hay que entender que cuando uno pone un precio máximo, y el caso que mencionaba, creo que fue Micaela, respecto de los precios cuidados, es por qué se pone un tope de precios. Bueno, se pone un tope de precios porque la comprensión de quien está estableciendo ese precio, ese límite al precio, es que de esa manera buscaré que el precio de mercado que se está cobrando no favorece a los consumidores en el consumo de cierto tipo de bienes. ¿En qué sentido no lo favorece? En el sentido que resulta muy caro para sus bolsillos, ¿sí? Entonces, si esa es la comprensión del gobernante o del sector público, porque puede ser, no solo es el Poder Ejecutivo el que se involucra en estos temas. Si el sector público, a partir de quien tenga poder de decisión, entiende que resulta muy caro un precio para lo que la gente puede pagar por ese producto, entonces tendrá un argumento para poner un precio máximo. También a veces en mercados que tienen mucha inestabilidad de oferta y demanda y que por lo tanto hay mucha inestabilidad en la que resulta muy difícil encontrar una situación de equilibrio, y eso promueve actitudes especulativas tratando de aprovechar las subidas y bajadas de precios. Probablemente también en esos casos pueda entenderse o encontrarse un argumento para que exista algún tope o techo a los precios, ¿sí? Como les decíamos recién, lo que hay que entender entonces es que no se puede vender por encima de ese precio, ¿sí? Ahora, la pregunta que viene es, ¿cómo hay que fijar ese precio máximo? Yo les pregunto, si yo tengo una situación de equilibrio en el mercado, ¿sí? Antes de ver un gráfico, y estoy en equilibrio en un mercado, por lo tanto, alcanzo un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, pero en la que ese resultado lo alcanzan los actores privados o los agentes privados, oferentes y demandantes, de manera autónoma, ¿sí?
Ahora, si el gobierno entiende que el precio de equilibrio es muy alto, ¿sí? Para lo que la gente podría consumir, o que, justamente porque es alto, se consume poco de ese bien que puede ser importante, no sé, pensemos en algún caso, por ejemplo, alimentos, que puede ser importante para el bienestar básico de la sociedad, y del que se consume poco porque justamente resulta caro ese precio de equilibrio. Y entonces el gobierno dice, bueno, tengo que ver cómo le pongo un límite al precio. ¿Dónde imaginarían que está ese precio? ¿Por encima o por debajo del precio de equilibrio? Por debajo. ¿Por qué no por encima? A ver. ¿Qué les parece? Porque si es ilegal que se exceda, si está por encima, prácticamente estaría rompiendo la ley. Sí, pero no es exactamente eso lo que estoy diciendo. O no es exactamente esa la respuesta. Pensémoslo con lo que tenemos por acá. Si yo tengo un precio de equilibrio, imaginemos que en este mercado, que no importa de qué bien es, yo tengo un precio de equilibrio que es 3, ¿sí? Y que determina la cantidad 100. Y la lectura del gobierno, la interpretación del sector público es que este precio es muy alto para que los consumidores deberían pagar, y ese deberían es una valoración, es una opinión sobre el resultado de este mercado. Es una postura normativa, recuerden. Si lo que entendemos es que el precio es caro o es alto y hace que esa cantidad 100 no sea la que yo quisiera como gobierno que los consumidores consuman, yo quisiera que consuman más, pagando un precio más bajo. Entonces, ¿tiene sentido poner un precio por encima del de equilibrio? ¿Que fijar un precio por encima de 3? No, no tiene ningún efecto. ¿Mm? Recuerden que yo estoy viendo siempre, tengo que ver un precio e imaginarme a ese precio, aunque trate de ir derecho, no me sale, eh, y luego encontrar las cantidades, ¿sí? Que corresponden a ese precio. Y acá vemos que cantidad ofrecida y demandada son iguales. Yo lo que estaba diciendo hace un medio minuto era que el propósito del gobierno es que los consumidores no paguen mucho o paguen menos que lo que sería el precio de mercado y además consuman más. Si yo pongo un precio superior al de equilibrio, por ejemplo 4, no solo están pagando más los consumidores, sino que lo que ocurriría es que los consumidores, ¿cuánto querrían consumir? Encuentro la cantidad que querrían consumir en la función de demanda, en la curva de demanda. Entonces, si yo pusiera un precio de 4, la cantidad demandada sería menor que 100. No sé cuánto es, pero es menor. ¿Se entiende lo que estoy señalando? Entonces, Claro, un precio máximo por encima del de equilibrio no tiene efecto en lograr los objetivos que ese precio máximo tendría. ¿Se entiende? Entonces, no tendría sentido hacerlo y por lo tanto, como no tiene efecto, no tiene sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo pongo un precio de 4, ¿qué va a terminar pasando? Un precio regulado de 4, cuando la gente querría pagar 3 y los oferentes ofrecer más a 3. Los oferentes, recuerden que si yo sé que la cantidad demandada es esta, los oferentes ¿cuánto querrían vender a este precio? A 4 pesos, los oferentes querrían vender toda esta cantidad. ¿Sí? Perdón, aunque entiendan que es recto. ¿Sí? La cantidad que ofrecerían es esta. Ahora, ¿la logran vender a un precio igual a 4? No, porque los consumidores quieren comprar hasta acá. ¿Le quieren comprar esta cantidad? No le quieren comprar esta cantidad. ¿Sí? Los consumidores quieren comprar hasta acá. Los productores quieren vender hasta acá, pero no logran que se lo compren porque la gente, si el precio es 4 y no se puede vender por encima de ese precio, se quedarían sin poder y no se pudiera tocar ese precio, ¿sí? Y no se pudiera tocar ese precio, los consumidores se quedarían acá y los productores no podrían vender. Entonces, lo que vemos que pasa con un caso de estos es que no tienen el efecto que estoy buscando. Y el efecto que estoy buscando es que los consumidores consuman más y más barato. Por eso es que decimos que el precio máximo tiene que estar por debajo del precio de equilibrio para que tenga efectos.
¿sí? En este caso, esto es lo que estoy señalando, lo que estamos señalando, perdón, que el precio máximo, aunque suene, aunque a veces el nombre me pueda llevar a confusión, es un precio que siempre tiene que estar por debajo del precio de equilibrio, ¿sí? Siempre tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Esto que lo estoy diciendo ahora, que parece pavote, bueno, muchas veces nos encontramos que cuando los evaluamos sobre estas consultas, se generan confusiones. Por eso es que enfatizamos esto, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos cuando ponemos un precio máximo? ¿Qué les decía yo hace un minuto? Y el Piensen en, demandante va a querer demandar más a ver, y el que produce, o sea, su costo de producción llega a menos de lo que quieren los demandantes. Micaela, ¿no? ¿Estás hablando? Sí, A ver, ayúdame. Yo arranco acá en el número 2, en el valor de precio 2, y quiero ver cuánto es lo que quieren comprar los consumidores. ¿Qué y, hago? Me muevo por acá y ¿hasta dónde sigo? y ¿Hasta del dónde punto de voy? equilibrio un poco más. El punto de equilibrio, olvídate porque desapareció. Porque justamente la regulación hace que no tenga más, que no importa el precio de equilibrio. Yo estoy diciendo ahora, el precio que tenía el mercado, que era el precio de equilibrio, está diciendo el gobierno, es muy alto, entonces quiero que la gente pague menos. Ese precio de equilibrio desapareció. Ese es como el ejercicio que tenemos que intentar hacer mental, ¿sí? Bien. Quiero que me ayudes a ver cuánto sería la cantidad que querría comprar los consumidores. ¿Qué Y tendría que hacer? hasta que se cruza con la oferta de demanda, Con la la curva función de de demanda. la función de Con la demanda. curva de demanda. Bien, entonces es acá. Bien, ¿Sí? sí, sí. Perdón. Es acá. Esta sería la cantidad demandada. ¿Cuánto están dispuestos a ofrecer los productores o los oferentes, vendedores en este mercado? ¿Cómo tengo que Bien. hacer? ¿Qué hago? Sobre Arranco en el precio 2 y hasta dónde voy? hasta la curva de oferta. Hasta la curva de oferta. Lo que querrían ofrecer los oferentes sería esto, ¿sí? Acá era esta cantidad y en esta cantidad. ¿Qué nos genera esto? Lo tenemos un poquito más, perdón, me pasé de largo, un poquito más prolijo. Lo que nos genera la decisión de poner un precio máximo es una situación de escasez. ¿Qué habíamos aprendido en la clase pasada? Que hay una situación de escasez quiere decir que hay más cantidad demandada que cantidad ofrecida. ¿Y eso qué hacía? ¿A qué nos llevaba? ¿O qué impulsaba? ¿Qué incentivaba? Que los precios fueran A, ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? a que aumenten. A que aumenten los precios, ¿sí? Pero acá, ¿es posible hacerlo? No, Justamente ¿por qué? porque el Estado te está poniendo un tope Un de tope de precio. precio. Entonces, pensemos, ¿qué estamos diciendo acá? Que pensemos en una góndola de un supermercado, ¿sí? De algún producto que nosotros sepamos que tiene precios cuidados, ¿sí? Algún dulce de leche, alguna mermelada, algún lácteo que ustedes consuman y que saben que tienen precio cuidado, ¿sí? Eh, yo les conté que soy diabético, ¿no? Entonces busco siempre productos que tengan productos light, descremados. Entonces, yo sé alguna de las, dije mermelada porque sé algunas de las mermeladas que tienen dietéticas que tienen precio controlado, ¿sí? Entonces, pensemos en la góndola de un supermercado. Y entonces, en la góndola, ¿cuánto ponen los oferentes, el supermercadista, a partir de lo que le da el productor de mermelada? ¿Cuántas unidades ponen en la góndola? ¿Qué cantidad pone? Supongamos que ese es todo el mercado, ¿sí? Un supermercado en particular. ¿Cuántas unidades pone? Y en este caso Levantan 75. cuántas cargan a la mañana? A ver, ¿me decías? 75. 75 unidades, ¿sí? Hay 75 unidades. ¿Cuánto quieren ir a comprar la gente, los consumidores? 125. A lo largo de todo el día, ¿sí? ¿Quiénes compran? ¿Quién compra un precio? ¿Quién compra Los primeros que llegan. Los primeros que llegan, ¿sí? Los primeros que llegan. ¿Qué nos pasa si voy a las 7 de la tarde al supermercado y busco la góndola
del producto que tiene precio cuidado? No hay, No hay nada. o probablemente haya muy poquitos y sea el donde... ¿Cómo reconocemos fácil que hay faltante de eso? Es decir, escasez de ese producto, porque el hueco o la zona donde está ese producto es donde se nota justamente un hueco, perdón. Es donde no hay unidades, ¿se entiende? Entonces, el efecto que tiene poner un precio regulado máximo por debajo del precio de equilibrio es que genera escasez. Y pensemos en los valores que teníamos en los casos anteriores. ¿Qué decíamos? Que el precio de equilibrio era 3. Y las unidades, la cantidad de unidades que consumían los consumidores, ¿cuánto eran? ¿Se acuerdan? Cuando el precio era 3, ¿cuántas eran las unidades que se consumían? Que se vendían y se 100. consumían. 100. Bien, yo estoy diciendo que el precio máximo lo hago para favorecer a los consumidores, para que paguen menos y consuman más, ¿sí? Porque yo entendía como gobierno que el precio de 3 y la cantidad 100 era una situación que no era deseable para los consumidores, que era injusta. Pónganle el calificativo que quieran, pero no era deseable, ¿sí? Entonces, pensemos ahora en que se puso el precio máximo. Los consumidores que consumían este producto, ¿están mejor o peor que antes? Los que llegan primero mejor. Los que llegan llegan primero claro. están mejor, pero no llegan a consumir todos los que quisieran consumir. Todos. Supongamos que es que las personas nos conformamos comprando una unidad de ese producto, una unidad de mermelada, ¿sí? Un frasco de mermelada. Bien, están mejor los que compraban las 75 unidades disponibles, los primeros 75 llegaron a comprar esos frascos de mermelada con precio regulado, ¿sí? Con precio cuidado, porque lo pagaron menos. Pero después llegamos, supongamos, otros 50 fulanos atrás que fuimos a buscar, que de alguna manera se pudo contabilizar que éramos 50 fulanos que estábamos buscando ese frasco de mermelada y que no lo pudimos conseguir. Entonces, el propósito de que más consumidores consuman más y más barato no se alcanza. Quedamos a mitad de camino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Obviamente, consumidores que están mejor. Lo que quiero también enfatizar es que no todos los consumidores están mejor, ¿sí? Entonces, el problema que se genera acá, perdón, el efecto directo que tiene un precio regulado, un precio máximo, un precio regulado por debajo del precio de equilibrio, es que se genera una escasez que no puede resolverse autónomamente en el mercado, ¿sí? Porque, ¿qué hubiera pasado en una situación de escasez? Habría incentivo para que los precios empiecen a subir, algunos oferentes ofrecerían más, algunos consumidores se retirarían, pero algunos lograrían consumir. Bueno, ese juego que ya explicamos la clase pasada, empujando el precio para arriba, haría que llegáramos al punto de equilibrio con precio y cantidad 100, que nosotros ya sabemos cuál es, porque tenemos información de graficar esto, pero en algún punto el mercado lo encontraría. Y esto, con un precio regulado, no es posible. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mercados que tienen esto de esta manera? ¿Sí? Que hay un precio regulado de alguna manera que hace que no todos podamos comprar lo que quisiéramos en ese mercado. ¿Qué empieza a aparecer? ¿Qué les parece? ¿Qué nos pasa a los consumidores? ¿Perdón? Controlan a los consumidores, se empiezan Bueno, a poner... pero antes que eso, un segundo antes que eso, un paso antes que eso. Okay. ¿Qué empieza a pasar? Por un lado, digo, lo que quiero es señalar esto es lo que decíamos recién, ¿no? El efecto de escasez, la cantidad demandada mayor que la cantidad ofrecida, eso es escasez. Y hay un ejemplo en la historia. Pero pensemos, por un lado, actividad de búsqueda hace que los consumidores nos pongamos a tratar de encontrar ese precio, ¿sí? Ese bien a ese precio. Entonces, si no lo consigo en el supermercado del barrio, me voy a buscarlo, y tengo tiempo de moverme, me voy a buscarlo a otro supermercado o a otro hasta que lo consigo, ¿sí?
Acá estamos suponiendo todavía que no hay control sobre las cantidades, que es lo que me decía, no me di cuenta quién, creo que Ailén, Sí, era pero yo. todavía no lo ponemos ese, todavía no lleguemos. Ok. Pero claramente lo que nos pasa, un paso antes nos ponemos, es que como consumidores tratamos de ponernos a buscar dónde conseguir ese precio más bajo. ¿Mm? Pregúntenle a sus abuelas o a quien sea que le pase que hace mandados y quiere aprovechar ese precio bajo. Bueno, trata de encontrarlo en los distintos lugares en los que podría consumir, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que el costo de oportunidad del producto aumenta, porque yo estoy destinando más recursos, en este caso mi tiempo, o incluso estoy haciendo más gastos para comprar ese bien más barato. Buscar ese bien me cuesta más y no me garantizo que lo vaya a conseguir. ¿Mm? No me garantizo que lo vaya a conseguir. Y un segundo caso que muchas veces aparece es mercados negros o mercados ilegales, ¿sí? Mercados paralelos, decimos. ¿Qué mercado paralelo conocen en Argentina? ¿De algún producto o servicio o algo que la gente quiera tener? Del dólar. El caso del dólar es un caso concreto, ¿sí? Sí. El caso del dólar es un caso concreto. Que hay un mercado de dólar oficial, que es, entre comillas, el precio al que deberíamos acceder los potenciales compradores de dólares, si es que los queremos comprar por algún motivo, y un mercado informal, ilegal, negro, paralelo. En el caso argentino, al del dólar se lo llama dólar blue, que nunca voy a saber de dónde sale el nombre, pero que es el que lo describe, ¿sí? Es el caso del mercado ilegal en la compra de dólares, ¿sí? Olvidémonos de la medida de hoy, ¿sí? De las que se anunciaron anoche, perdón, pero pensemos un cachito en lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Que es, para tomar algo que me dijo Ailén en un momento. Nosotros sabemos que hay 75 unidades puestas a disposición de un bien que tiene, o sea, puestas a disposición por los oferentes porque es lo que están dispuestos a ofrecer a ese precio que para ellos no es muy alto, ¿no? Y que sabemos que los consumidores, que lo que ocurre es que van a consumir las 75 unidades aquellos que lleguen primero, ¿sí? Yo a propósito dije que primero imaginábamos la situación en la que un consumidor compra de a una unidad de mermelada, de frasco de mermelada. Ahora, nosotros sabemos que eso en la realidad no es así, porque si yo voy a un lugar que por alguna razón tiene un precio regulado y yo soy comprador de ese producto y el precio tiene un precio máximo, ¿no? Un precio regulado máximo. Y el precio de ese producto para mí es, yo hubiera estado dispuesto a pagar más por ese producto, ¿sí? Supongamos y que por lo tanto mi excedente del consumidor respecto de ese precio es bien alto, ¿m? Y no pasa que me aumenta el precio por comprar más unidades. ¿Yo qué incentivo tengo como comprador? ¿A comprar una unidad o a comprar más unidades? ¿Qué les Comprar varias parece? unidades. A comprar varias unidades. Si eso es así, puede ocurrir que uno solo se lleve las 75, ¿sí? En el extremo, ¿no? De ahí Entonces, viene que los supermercados ponen cantidad máxima por persona. eso es lo que ocurre en muchos casos, ¿no? El ejemplo de los $200 por persona por comprador de dólares es un ejemplo en el que tengo un precio no muy alto del producto, aunque ahora con la incorporación de nuevos impuestos sobre la compra eso no es tan así, pero una suerte de control sobre el precio, no es un precio regulado estricto, pero sí había una suerte el dólar oficial se entiende que es más barato que el dólar de la calle, que el dólar blue. Entonces, en alguna medida ese valor de dólar tiene una regulación, pero para que no se la lleve todo uno, o muy pocos, los que tengan más capacidad de ahorro, entonces lo que se hace es poner un límite, además a las cantidades que se pueden comprar. Entonces lo que decimos es que es como que a estos 75 le estoy diciendo cuánto es la ración que vos te podés llevar. ¿Sí? Entonces, o son $200 como límite mensual de compra, o son 2 paquetes de yerba cuando pasa con la yerba, o son
2 litros de aceite o 2 kilos de azúcar cuando haces compra, ¿sí? Limitado al grupo familiar. Entonces a veces nos encontramos con carteles así en los negocios en los que compramos diversas cosas, ¿sí? Profe, Entonces, sí, un ejemplo puede ser, capaz que nada que ver, pero me surgió la duda, cuando compras cosas afuera, suponete, que no sé, que podés entrar al país no más de X productos, suponete de celulares o esas cosas. claro, ahí la regulación no es por precio. Acá estamos viendo una regulación por precio, ¿sí? Sino que es una regulación o una limitación por la cantidad. ¿Se entiende? A ver, Sí, como que yo en esto lo que hicimos fue poner, imagínate que no hubiera, seguro tuvieras la línea de oferta y demanda, y lo que hice fue poner una línea, una barra de precio, ¿sí? Cuando encontrás regulaciones de ese tipo, que las hay también un montón, nosotros no tenemos tiempo de repasarlas, pero las hay, lo que encontrás es un límite sobre la cantidad. Entonces, en vez de tener una línea horizontal, lo que tendrías ahí, creo que era Agustina, si no vi mal, lo que tendrías sería una línea vertical que limite la cantidad. ¿Se entiende? El análisis es un poquito distinto, pero termina siendo algo que me aleja de lo que sería la cantidad de equilibrio. A ver, pensalo en el caso que vos mencionás. Si no hubiera restricción a la entrada y salida de algunos productos, en el caso de bienes que son importación, probablemente, suponete que lo que ocurra es que sea el precio de equilibrio igual a 3 y, a ver si lo tengo por acá. Imagínate acá, a ver, en este ejemplo. Tendríamos un precio de equilibrio igual a 3, la cantidad igual a 100. Olvídate de esta línea, a ver si sale. No, la tengo fija esta. Olvídate del precio máximo. Lo que tendríamos sería cuando encontramos alguna regulación como la que vos mencionabas, Profe, algún de se está cortando. cantidad. ¿Se entiende? A ver, justo se ¿me escuchan? cortó. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Ahora Bien, sí. pero el punto, bueno, gracias chicas, a Martina, no era Agustina. Y Maida también me agregó, me hizo eso. Bien, a ver, lo que digo es que en vez de pensar en una limitación de precio, lo que estoy pensando es una limitación de cantidad. ¿Mm? Tienen efectos parecidos, porque en definitiva, el, la situación de equilibrio, subproducción. Eh, eh, cuando lo repasen les pido que lo miren, pero ahí estoy poniendo un límite que va por el lado de la cantidad. Estoy fijando de alguna forma la cantidad. Cuando hay restricciones a las importaciones, cuando hay algo que llamamos cuotas o cantidades restringidas, Se muchas veces lo que hay corta. son cuotas. ¿Sí? Rami, se te cortó otra vez. Ahí en la parte que Vuelvo a ver estaba si me muevo a explicando un otra parte de la poco. casa. Esperen a ver si. Me ubico en otra parte en otra parte de mi casa. Si se mantiene un poco mejor la señal. Entonces, lo que decía recién es que muchas veces para ocurre que en diversos mercados, muchas veces de venta, de mercados de importación o exportación de productos, lo que encontramos son limitaciones del estilo cuotas. ¿Qué quiere decir? Se pueden comprar o importar hasta tanta cantidad de unidades de algo, ¿sí? Como sea que eso se mida, puede ser por unidades, puede ser por toneladas, pero hay restricciones de cantidad, ¿sí? Si yo tengo una restricción de cantidad, olvídense de la línea de precio máximo, lo que estoy diciendo es que el precio va a estar por acá arriba. Si yo tengo una restricción de cantidad, el precio va a estar por acá arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hay un debate sobre cuál es el precio que vamos a terminar cobrando sobre eso, pero bueno, ahí hay algunos casos adicionales. Pero sí,
es posible imaginar que este tipo de análisis, que no son regulaciones de precios, los podemos desarrollar también con limitaciones sobre cantidades. Martina, les pido que chusmen una cosa que no les dije en particular. Los temas de, si no recuerdo mal, ahora me estoy confundiendo un cachito, pero si no recuerdo mal, los puntos estos los tenemos del capítulo 2 ahora me entró la duda. No, el capítulo 6, todo lo tenemos en el capítulo 6, chicos, de Parkin, el libro de referencia, ¿sí? Bien, sigo un poquito, retrasarme mucho. Entonces, lo que decíamos es que tenemos dos consecuencias indirectas: actividad de búsqueda y mercados ilegales, mercados informales en los que me venden ese producto que no podemos comprar o que no está disponible en cantidad suficiente en el mercado formal, legal, y obviamente me lo van a vender a un precio más alto. Una cosita por acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo que está en el texto de Parkin, que es el de topes a alquileres, precios topes a alquileres, ¿sí? Entonces, lo que termina ocurriendo cuando genero algún tipo de control de alquileres es que hay escasez de viviendas ofrecidas para alquiler. ¿Quiénes van a lograr alquilar a ese precio regulado? En el ejemplo, un precio de 800. Bueno, los primeros que lleguen a poder presentarse a alquilar este total de 60 unidades de viviendas en alquiler. Ahora, para el resto, seguramente lo que se encuentre es que sea con un precio más alto en el mercado negro. Y eso es un efecto no deseado del establecimiento de precios controlados. Esto es parecido. Bien, en términos de lo que presentábamos al comienzo de la clase respecto a la situación de equilibrio competitivo, ¿qué nos pasa cuando tenemos un precio máximo? Genera escasez, el efecto directo. El efecto indirecto, los que ya mencionábamos recién. Además, ¿qué nos pasa? Que nos perdemos, es un caso de lo que llamábamos muy al principio subproducción. En la segunda diapositiva lo tenemos, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué decíamos en ese caso? Que cuando se termina produciendo e intercambiando cantidades por debajo de la por debajo de la cantidad de equilibrio, menores a las cantidades de equilibrio, de igualdad entre oferta y demanda, lo que me pasaba es que me perdía un triángulo que a su vez tenía dos pedacitos de triángulos de excedente triángulo B y del productor, este triángulo C. Piensen en cómo era el gráfico antes de empezar, suponiendo que no hubiera control de precios. El excedente del productor es este y el excedente del consumidor es este, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, cuando ponemos un precio máximo, en primer lugar decimos que este lo perdemos, este desaparece de la cuenta, es bienestar que la sociedad pierde. Entonces, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa con este rectángulo A que tengo acá? ¿Cómo definimos excedente del productor? Definimos excedente del productor como la diferencia entre lo que yo pido para ofrecer y el precio que logro cobrar. El excedente del productor con el precio máximo es este. Este rectángulo A, ¿de qué formaba parte antes de que se estableciera el precio máximo? ¿Qué les parece? Formaba parte del excedente del productor, formaba parte, ¿no? Formaba parte del excedente del productor. Pero ahora, cuando aplico, en este caso, yo sé que esto es excedente del productor, y desde este rectángulo A, con esta forma medio rara, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto que pinté con
lila, violeta, no sé qué color es este. ¿Qué es esto? Excedente del consumidor. Entonces, ¿qué estamos mostrando acá? Que de manera consecuente con lo que me habían dicho hace un rato, ¿quiénes se benefician por el precio máximo? Los consumidores que logran consumir, que logran llegar a comprar ese bien a 2 pesos, ¿sí? Ese frasco de mermelada a 2 pesos. Y están mejor, están mucho mejor que antes, porque antes tenían que pagar 3 y ahora pagan 2. Entonces, lo que quiero señalar es que por el precio máximo, los consumidores pierden este triángulo B, pero los consumidores ganan este rectángulo A. ¿Sí? Acá resulta que este rectángulo es mayor que el triángulo. Entonces los consumidores de manera aislada están mejor. No es una regla escrita que ese triángulo sea así de grande o chico y el rectángulo sea grande así de grande o chico. Entonces no es una regla escrita que el conjunto de los consumidores esté mejor por poner el precio máximo. Lo que sí podemos asegurar es que hay alguna suerte de redistribución. Si lo que el argumento era yo pongo un precio máximo para favorecer a los consumidores, bueno, ¿cómo favorezco a los consumidores? Hace un rato lo dije, el que tiene poder de mercado, ¿qué va a querer hacer? Apropiarse del excedente del otro. Bueno, acá la actividad pública que pone un precio regulado, lo que hace es como que transfiere parte del bienestar de los productores a mano de los consumidores. Entonces, lo que quiero señalar es lo siguiente. ¿Los productores cuánto pierden? Los productores pierden A y C. C se pierde completo, no lo aprovecha nadie, pero A pasa a manos de los consumidores, ¿sí? Entonces, los productores con un control de precios que les limita el precio están mucho peor que antes. Eso es clarísimo. Parte de lo que pierden, lo pierde la sociedad y no lo aprovecha nadie. Parte de lo que pierden los productores, se lo apropian los consumidores. ¿Eso alcanza para decir que los consumidores están mejor en su conjunto? No. Porque no sabemos si para todos los casos este rectángulo A va a ser mayor que B. En este caso sí. En este caso sí. Entonces, los consumidores están mejor y los productores están peor. El conjunto de la sociedad está peor. Pero en esa distribución salieron ganando los consumidores. ¿Sí? Y eso va en línea con lo que la medida buscaba. Ahora, si yo quisiera que los consumidores... A ver, antes de ver para completar, digo, una conclusión. Pensemos, si nosotros tenemos control de precios, y lo que sabemos que el efecto directo del control de precios es que hay escasez, perdón, que hay escasez. Que hay escasez. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Que me está faltando qué cosa en este mercado? Producción. Me falta producción, me falta oferta, ¿sí? Me falta oferta. Entonces, ¿qué podrían hacer los gobiernos complementario al precio máximo que no terminó de resolver, de mejorar la situación? Acuérdense que yo dije que el precio máximo quiere que, la idea de atrás es que los consumidores paguen menos y que puedan consumir más. Que paguen menos se logra, que puedan consumir más no se logra. Porque los consumidores, ¿cuánto querrían consumir en el ejemplo que tenemos hoy? Consumían 100, querrían consumir 125, pero consumen 75. Me están faltando 50 unidades. ¿Qué puede hacer el gobierno complementario, adicional, a poner el tope de precio para lograr tener 125 unidades? ¿Qué les parece que pueden hacer los gobiernos? Subsidiar a los productores. Subsidiar a los productores. Muy bien. Hacerle la vida más fácil a los productores. De manera de... ¿Qué hay atrás de la función de oferta? Acuérdense siempre, en definitiva, ¿qué hay? Costos de producción. ¿Sí? Costos de producción. De alguna manera, para que la oferta imaginariamente venga por acá, baje la oferta. Acuérdense, ¿cuándo dijimos que la oferta se va para la derecha, para abajo? Cuando bajan los costos de producción. ¿Sí? 2 clases atrás, ¿se acuerdan? Cuando veíamos desplazamiento de las funciones. Bien,
para que imaginariamente la función de oferta vaya a una función de oferta nueva, me tienen que bajar los costos de producción, ¿sí? Para que yo esté dispuesto a ofrecer más cantidad que antes. ¿Cómo logramos eso? Con algún mecanismo de subsidio. Con algún mecanismo de subsidio. ¿Conocen algún caso en el que en Argentina, los consumidores paguemos algo más barato de lo que probablemente fuera el precio libre de mercado, y a su vez hay algún mecanismo de subsidio a los que ofrecen el producto o el servicio? El El combustible. boleto de transporte. El transporte. El transporte público funciona así. En la mayor parte de los países, el costo de producción privado del transporte es caro. ¿Y qué funcionan? Algún mecanismo de subsidios que hace que el precio tenga algún tope y que la diferencia la cubre el Estado pagando un subsidio. ¿Sí? Una pregunta adicional. No es para que ni para que lo calculen ni nada, digo, pero lo que digo es lo siguiente. Imaginen que este es el 125, ¿sí? Del ejemplo numérico. Para ofrecer esa cantidad, ¿cómo es el precio que pedirían los productores? ¿Qué les parece que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que buscar el precio? Y de esa cantidad subir hasta la curva de oferta. Hasta y la ahí curva de oferta. Acá, mirá, hasta la curva de oferta, como me dijo Micaela. Acuérdense siempre, si yo sé el precio, busco las cantidades en las curvas, la que corresponde a cada una. Si yo sé la cantidad, busco los precios en cada curva, ¿se entiende? Entonces, aprovechando lo que me dijo Micaela, yo sé que es la cantidad que yo querría que los consumidores consuman. El 125 del ejemplo. ¿Sí? Ahora, yo lo que puedo saber, y sé que quiero que los consumidores paguen que es el 2 pesos. ¿Sí? Si yo quiero que los consumidores paguen 2 pesos y consuman 125 unidades, tengo que lograr que haya más oferta. ¿Cuánto le tengo que pagar de diferencia al productor? La diferencia entre este precio 2, imaginario que tenemos acá, y el precio que toque por acá. Supongan que es 4. No lo sé cuánto es. ¿Sí? Pero acuérdense que el equilibrio era 3, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuánto va a ser el subsidio a los productores en este caso? ¿Cómo lo 2 pesos calcularía? completo. Como la diferencia entre 2 y 4. ¿Se entiende? Piensen en el Sí, boleto del 2. transporte. Piensen en el boleto de transporte. ¿Cuánto sale el precio? A ver, yo soy de La Plata. Entonces, boleto promedio en La Plata redondeado para abajo. 20 pesos. En realidad, el boleto promedio debe ser el de 21.50. ¿Sí? Pero para redondear, 20 pesos. La verdad que hoy no sé los números. Pero hace unos 4 o 5 años más o menos, lo que daba era que el precio que pagábamos, el precio del boleto promedio para toda la región del AMBA era la mitad de lo que valía de lo que los productores deberían cobrar por ese boleto. ¿Se entiende? Si eso se mantiene, no creo que se mantenga, pero debe ser distinta la proporción hoy, pero básicamente ¿cuál es el punto? Que el boleto es 20 y el precio que deberían recibir por cada pasaje en promedio los transportistas debería ser ¿de cuánto? De Si el precio es la 40. mitad, de 40. Entonces, ¿cómo funciona la recaudación? Acuérdense siempre una cosa que les conté, que dijimos la clase pasada. ¿Cómo calculo ingresos o gastos? ¿Cómo calculo el ingreso o el gasto? Depende de qué lado del mostrador esté. Precio por cantidad. Si yo quiero que los consumidores tengan 125 disponibles para consumir, los productores van a pedir 4 pesos. ¿Cuánto cuánto es el gasto que hacen los consumidores o el ingreso que quieren los productores? 125 unidades por 4 pesos. 125 por 4, ¿cuánto es? 500. Ahora, de esos 500, ¿cuánto pagan los consumidores de su bolsillo? 250. 125 por 2, 250. Los otros 250, ¿quién los pone? El Estado como Estado. subsidio. ¿Sí? No tienen por qué llenarse de líneas, digo, yo les estoy contándoles. Es como que este rectángulo imaginario grande de abajo es lo que pagan de su bolsillo los consumidores.
Y este rectángulo grande es lo que paga el Estado como subsidio. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Cuáles Sí. son las conclusiones? Precio máximo, genero escasez. ¿Quiero escasez? Si yo soy gobierno, no quiero escasez, entonces debería intentar complementar con que haya más oferta. ¿Cómo hago para que haya más oferta? De alguna manera le bajo los costos a los productores, haciéndolos que estén dispuestos a ofrecer más cantidad que la que querrían ofrecer ese precio regulado máximo, que para ellos no es muy alto. Entonces, les pago alguna forma de subsidio. En el transporte público hoy funciona básicamente como pagándole plata. En algunos momentos fue, te pago la mitad del combustible, te pago las unidades. En el transporte automotor en muchos lugares funciona así. Te pago las unidades nuevas, y entonces las unidades las compra el intendente o el gobernador de la provincia, las unidades nuevas de transporte. No las compra el empresario, ¿sí? Sino que las compra el Estado, o te pago parte de los seguros, que en el transporte de automotor es un costo muy alto, los seguros de riesgo y de accidentes. Digo, alguna forma te compro parte del equipamiento. En el 2002 el Estado compraba ruedas, cubiertas, ¿se entiende? Alguna forma de cubrir costos de los productores. Entonces, son estas las cosas que van atrás. Si yo tomo la medida solo de fijar precio, me quedo a mitad de camino. Eso es lo que quiero contarles, o que nos quede como reflexión. Porque genera una escasez, con lo que le agregamos después, que no termina de resolverse porque no puede ajustar el precio para arriba. Vamos rápido al otro caso. Bueno, es lo que tenemos, miren, lo que teníamos escrito por acá. Disculpen que borro todo lo que pusimos por acá, pero perdón, esperen. La conclusión que les queríamos marcar es que de alguna manera tengo que aumentar la oferta para abastecer esa mayor cantidad. ¿Cómo lo hago? Con subsidios, ¿sí? Y la flecha esta es lo que me muestra es con algún corrimiento imaginario de la función de oferta, que es como bajarla, lo que decíamos acá, la bajo de alguna manera, cubriendo costos. ¿Qué pasa cuando no puede funcionar algún mecanismo entre los consumidores para racionar por precio? Bueno, aparecen filas, cupones, cantidades limitadas. El ejemplo que hace un rato repasábamos de o los $200 o te limito la cantidad de frascos de aceite que te puedes llevar, o de kilos de azúcar, o de kilos de yerba, son ejemplos de limitaciones. O porque se lleva el que llega primero, o porque te pongo alguna limitación en cantidad, o porque sorteo quiénes van a comprar la cantidad disponible. ¿Sí? Algún mecanismo de lotería. Para bienes de consumo no es fácil de implementar lo de los sistemas de lotería, pero piensen, por ejemplo, cómo, capaz que alguno lo sabe o lo ha escuchado, cómo se asignaba el crédito Procrear hace un tiempo, hace unos años, cuando era masivo. Por sorteo. ¿Por qué? Porque como el crédito Procrear es un crédito hipotecario para vivienda barato, con un precio, con alguna forma de bajarle el precio y que no aumentara al costo del mercado privado, entonces había mucha gente anotada para solicitarlo. ¿Cómo se distribuía? Por sorteo. No había forma de aumentar más la cantidad de recursos disponibles para aumentar la cantidad de créditos disponibles. Había exceso de demanda. Bueno, lo asignamos de una manera que al menos parece justa. No es el que se anota primero. O parece razonable. Podemos discutir si es justa o no, pero parece razonable, ¿sí? Porque todos los que tenían que anotarse para eso tenían que cumplir con algunas condiciones. Yo en el momento que los créditos Procrear estaban disponibles, tenía un ingreso laboral que me dejaba por arriba del límite que se establecía. Entonces yo no entraba, ¿sí? Por poco tiempo, porque a los pocos meses me echaron el trabajo que tenía y hubiera entrado. Pero bueno, no llegué a tiempo. ¿Se entiende el punto? Es que algún criterio para definir a quién le toca y no le toca tiene que haber. Otro ejemplo de precio regulado, el caso de precio mínimo, ¿sí? De vuelta, efectos directos e indirectos. En primer lugar, lo digo rápido porque ya aprendimos en el otro caso cómo aplicarlo. ¿Cuál es el precio mínimo para que sea efectivo? ¿Sí? Tiene que estar por encima del de equilibrio.
Yo acá, ¿qué quiero generar? Quiero dar mayor nivel de ingreso a los productores o a los oferentes de algo. Cuando pongo un precio mínimo o un precio piso, un precio que garantiza, entre comillas, cierto nivel de precio, una regulación que garantiza cierto precio, no es que quiero favorecer a los consumidores, quiero favorecer al otro lado, a los oferentes. ¿Por qué? Porque la lectura es que el precio de mercado parece ser muy bajo para que esos productores u oferentes de algo tengan algún ingreso razonable. Por ejemplo, lo pueden haber escuchado muchas veces a los tamberos en la provincia de Buenos Aires que piden un precio regulado o un precio sostén o un precio mínimo, son todos sinónimos, porque es un sostén de sus ingresos. ¿Por qué? Porque se encuentran con que los compradores de leche, que son las grandes empresas lácteas, como son poquitas, y que prácticamente ahora es la Serenísima y algunas más regionales, tienen mucha fuerza para bajarle el precio a la leche cruda que venden los tambos, ¿sí? Entonces, los tamberos, ¿con qué se encuentran? Con que cobran poco. Entonces, ¿qué hacen? Reclaman pidiendo un precio mínimo o un precio sostén, que les permite sostener, ¿qué cosa? Sus ingresos. Entonces, para que un precio mínimo sea efectivo, no es este el caso. Tiene que estar por encima del equilibrio. Si es un precio por debajo del equilibrio, no tiene efecto. El caso de precio mínimo efectivo, que sí tiene efecto, tiene que estar por encima del precio de equilibrio. ¿Sí? Por encima del precio de equilibrio. La uso a Micaela, que la escuché hace un rato que me ayudaba, y le digo, Micaela, ayúdame a ver cómo elegiría, cómo entenderíamos las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas a este precio. ¿Qué tengo que hacer? Micaela, Las cantidades ofrecidas a ese precio, ¿qué hago? ¿Cómo hago? A ver, arranco acá y ¿qué hago? y te desplazás hasta la curva de oferta. En primer lugar, ¿cuánto quieren ofrecer los productores? Esto. Esa ¿Cuánto cantidad. quieren comprar los consumidores a este precio? Y menos. A esa ¿Dónde me cantidad paro? vas a hacer Hasta la acá. curva de demanda y, claro, y ahí te dice la oferta. Cantidad La demandada, cantidad. cantidad ofrecida. ¿Esto cómo se llama? Esta situación. A cualquiera de ustedes. ¿Cómo sabemos que se llama esta situación? ¿Es escasez o es Sobreproducción. Excedente. excedente? Si es un excedente, ¿qué pasaba cuando había excedente en un mercado sin control, sin regulaciones? El precio tiende a ir para abajo, ¿sí? Por el efecto del incentivo a liquidación, ¿se acuerdan? A liquidar lo que me quedaba sin vender. A tratar de vender aunque lo venda más barato y no gane tanto como antes. Bien, cuando tengo un precio regulado, ¿eso lo pueden hacer los oferentes? No, porque justamente el precio regulado es para favorecerlos a los consumidores, a los productores. Volvamos a lo que les dije hace un ratito. ¿Cómo mido el precio y los ingresos que querrían tener los productores? ¿Cuántos son? Este rectángulo, ¿se ve? ¿Se ve, chicos? Se cortó Este es el todo. rectángulo de los Rami. ingresos que querrían. Vuelvo. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí Bueno, sí. lo que digo es que este rectángulo que marqué en rojo representa los ingresos que querrían tener los productores vendiendo la cantidad que querrían ofrecer. Recuerden, precio por cantidad. Ahora, ingresos que efectivamente tienen este precio por la cantidad que les compran, que es más chica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La cantidad es más chica y eso no cambia. Justamente porque al estar fijo el precio, no podemos llegar al precio 3. Entonces, ¿qué busca un precio mínimo? Un precio mínimo busca favorecer a los productores garantizándoles o intentando garantizarles un nivel de ingreso que se calcula por el precio al que podrían vender mayor que el de equilibrio, por la cantidad que los productores querrían vender. ¿Lo logran generar? No, porque los consumidores le compran menos. El rectángulo rojo es más grande que el rectángulo azul y lo que efectivamente logran vender y cobrar
y tener como ingresos los productores, es ese rectángulo que quedó muy desprolijo, pero que está limitado por la cantidad que los consumidores querrían comprar a ese precio 4, que para los consumidores es bastante alto. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo de favorecer a los productores, ¿se alcanza de manera completa? No. No, al conjunto de los consumidores, de los productores, no. Probablemente haya algunos que sí logren vender más caro, pero no todos. Como los consumidores. Como en el caso de los consumidores, nos quedaba media chueca, media incompleta el resultado alcanzar el objetivo que estaba planteado para la regulación de precio máximo. Acá también queda a mitad de camino la regulación. En este caso, ¿qué me está faltando? Antes me faltaba oferta. ¿Acá qué me está faltando? Demanda. Acá me está faltando demanda, ¿sí? De alguna manera los estados, si efectivamente quieren que los productores tengan todo este rectángulo rojo de ingresos, de alguna manera tienen que mover la demanda para acá, a una nueva función de demanda, ¿sí? Eso puede ser porque le complementan algo a los consumidores para que compren ese producto, entonces le están dando algún subsidio adicional a los consumidores para que vayan a comprar ese producto y terminen pagándoselo a los productores, o otra alternativa, otra alternativa, es que lo que no se logró vender, que era esto, no sé si no quedó muy clarito, pero esto que es lo que no se logró vender, lo compre el Estado, ¿sí? Vos vendés todo lo que podés a ese precio y lo que no vendés te lo compro yo, le dice el Estado a los productores. Y después yo veo qué hago con esa producción. Este ejemplo en Argentina es menos habitual, pero en muchos mercados de productos agrícolas, en muchos lugares del mundo, esto a lo largo de la historia se ha hecho así. El Estado le garantiza cierto nivel de ingresos a los productores rurales, a agropecuarios, agrícolas, de algún cierto producto, y después el Estado compra la diferencia, o compraba la diferencia, ¿sí? Y seguramente después lo distribuiría de alguna manera a otros consumidores que no lograban comprar ese precio alto, ¿sí? De 4. Pero esto era bastante habitual en muchos casos de mercados agrícolas en países en desarrollo a lo largo del siglo XX en un montón de casos, ¿sí? También en Argentina ya bastante más atrás, pero nada que no hubiera ocurrido, ¿sí? Bien, acá tenemos algunas menciones más a lo que ya conocemos. Por ejemplo, la compra de la producción, ¿sí? Como efectos indirectos. Bien, un pequeño comentario sobre cómo entran las regulaciones sobre precios para entender cosas que pasan en distintos mercados, antes de hacer un pequeño corte. Hace unos meses todos nos enteramos que LATAM dejaba de operar en Argentina, vuelos locales como tenía, ¿sí? Y que solamente opera ahora vuelos internacionales. Y no operado por LATAM Argentina, sino por otras partes del conglomerado LATAM, ¿sí? ¿Qué le pasó digo, a ver, al principio de la cuarentena, 19 de marzo, 20 de marzo, ¿qué hubo respecto de los vuelos de cabotaje y los vuelos internacionales? Se suspendieron. Se cancelaron, digamos, ¿no? Se suspendieron, vamos a ver si es cancelación, suspensión o anulación, pero estamos algunos lidiando con pasajes comprados, pero el punto es que por mucho tiempo, de hecho todavía casi no ocurre, no se puede volar, no hay vuelos, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a LATAM? En términos a LATAM y a otras empresas, ¿no? Pero en términos de la demanda que tenían en su mercado. Tenían menor demanda para la Menor oferta. demanda. Claro. Si es menor demanda, en términos gráficos, ¿eso qué quiere decir? Que la demanda, acá no es una respuesta de la demanda al precio,
¿sí? Entonces no es que nos movemos sobre una misma función de demanda. Acá hay una restricción de vuelos y por lo tanto una restricción de movimientos, una restricción de vuelos. Como no me puedo mover, no demando pasajes porque no voy a poder volar, ¿sí? Entonces no salgo a comprar vuelos nuevos para dentro de un tiempo. ¿Por qué? Porque no sé cuándo voy a poder. Al no saber cuándo voy a poder volar, no compro pasajes. ¿Qué le pasó entonces a la TAM? Lo que tenemos señalado por acá. Le quedó el excedente. En realidad lo que le pasó, además de lo que quedó con lo que ya vendió, pero supongamos Claro. para adelante. Miren, lo que tenía original era que la función de oferta era esta. Voy a cambiar de color. La función de oferta era esta, de la TAM, de sus vuelos. La función de demanda era esta y de repente, por la restricción de vuelos, por la cuarentena, por la pandemia, por el COVID, la demanda por pasajes acá se redujo, incluso uno podría decir que se redujo casi a cero, pero bueno, claramente bajó muchísimo. Antes de la restricción, ¿a cuánto vendía la TAM? A cierto precio promedio, cierta cantidad de pasajes. ¿Cuánto tenía de ingresos? Este rectángulo, ¿no? Todos lo entendemos. Precio 1 por la cantidad 1, que era el que correspondía a su valor de equilibrio, entre comillas, pre-pandemia. Luego, con las restricciones de viaje, ¿qué le pasó a la TAM? Que porque la demanda es mucho menor, el precio que puede cobrar y la cantidad que va a vender es mucho menor. Sofía. Entró un concurso de acreedores, la TAM. Pero antes de eso, un segundito, antes de eso, para entender por qué entró en concurso de acreedores. ¿Qué le pasó? Que entró en concurso de acreedores, ¿por qué? Porque se quedó sin ingresos. Eso es lo que le quería mostrar. Mirá, la TAM, al ver que tiene menos demanda y tiene, por lo tanto, puede cobrar mucho menos y vender mucho menos, se quedó con mucho menos ingresos. ¿Sí? Claro. Antes los ingresos eran de esta magnitud. Y ahora, no sé cuánto, pero claramente mucho menos que antes. Antes recaudaba por vender, facturaba y cobraba, dejó de cobrar, de facturar y cobrar. Se quedó con muchos menos ingresos. Entonces, como un camino para evitar esa solución judicial de sus deudas, ¿no? Porque yo, por un lado, vendo como empresa, pero para vender me tengo que abastecer, ¿no? Tengo que salir a comprar combustible, digo, un montón de cosas para poder ofrecer mi servicio de transporte. Entre otras cosas, pagar sueldos, contratar trabajadores. ¿Qué fue lo que pidió la TAM en el medio de esta situación? O a partir de lo que antes de pedir entró la ayuda. ley de quiebra americana, ¿no? En el artículo Pero eso, 11. sí, pero eso es para todo el conjunto. Pero eso es para todo el conjunto de la TAM en la operación en Estados Unidos. Pero antes que eso, o en paralelo a eso, en Argentina en particular, la TAM Argentina lo que pidió era reducción salarial. Tal vez alguno se acuerda, yo me acuerdo, porque de haberlo leído, de que la empresa había logrado acordar, por ahí medio acordado, por ahí medio impuesto, pero había logrado una firma entre la representación gremial de los trabajadores y la empresa, una reducción salarial por un par de meses. De manera de que los gastos que tuviera que hacer la TAM por sueldos fueran mucho menos, entendiendo que los ingresos se le cayeron a la TAM, ¿sí? El gremio de la TAM decía, bueno, de los trabajadores de la TAM, bueno, cobremos menos porque sabemos que la empresa no está cobrando nada. Cuando lo ponemos, lo que estoy diciendo es que la TAM buscaba algo de lo que, esto es lo que enfrentó la TAM y esto es lo que solicitó la TAM. La TAM que dijo, bueno, como yo no quiero echar trabajadores y por lo tanto quiero mantener, acá estoy pasando del mercado de venta de pasajes al mercado laboral de la TAM, ¿sí? A la TAM, como cualquier empresa, comprando, entre comillas, comprando trabajo. Y cuando compra trabajo, ¿qué hace? Compra alguna cantidad y paga un precio que es el salario, ¿sí? Salario que lo marcamos con la letra W, porque viene del inglés. Salario en inglés se dice wage, W-A-G-E, ¿sí? Entonces, la TAM que decía, bueno, yo
no quiero, digo, la restricción era no echar gente, ¿sí? La restricción que tenía del gobierno era no eches trabajadores, no puedes echar trabajadores, está prohibido despedir trabajadores para la TAM y para todas las empresas. Está prohibido despedir trabajadores. ¿Mm? Sí, no está permitido. Eso implica que la cantidad de trabajo no podía cambiar, ¿sí? Por eso acá tenemos marcado una situación en la que la oferta de trabajo, la oferta de cantidad de trabajadores, no podía modificarse por la regulación del gobierno, para la TAM y para todo el resto del sector privado. Entonces la TAM dijo, bueno, yo no puedo, no voy a cambiar la cantidad, para mí la cantidad está fija, pero yo necesito pagar menos. ¿Para qué? Para poder bajar mis gastos, para poder con los ingresos que genero o con lo que tengo guardado, pagar una parte de mis gastos, pero no el total. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué no le permitieron a la TAM? La TAM lo que está diciendo, déjame, entre comillas, bajar mi función de demanda de trabajo más, en vez de estar pagando el sueldo 1, pagar el sueldo 2 más abajo, para poder con eso bancar a los trabajadores, el sueldo de los trabajadores. ¿Qué no le permitieron a la TAM? Echar a los trabajadores. No le permitieron a los trabajadores ni le permitieron reducir el sueldo, ¿sí? Entonces, no podía ni ajustar cantidad ni ajustar precio a la TAM, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo? No tengo ingresos y mis gastos siguen altos porque no me dejan ni achicar cantidad de trabajadores ni achicar lo que pago, cierro, ¿sí? Me voy de Argentina. ¿Mm? Entonces, acá es un juego para entender cómo a veces el objetivo de control de precio, en este caso del salario, que buscaba favorecer a los trabajadores, garantizándoles un ingreso, fue tan fuerte que no permitió garantizar que hubiera demanda por eso. Acá estamos pensando que el demandante de trabajadores es la TAM, ¿sí? En el extremo, estoy yendo para acá, lo que estoy diciendo es que en el extremo, la TAM, que hubiera querido comprar cierta cantidad de trabajo, directamente dijo, bueno, si no puedo achicar el precio, no compro. Esto que era lo que pagaba la TAM, la demanda privada, el gasto privado con el precio regulado, en este caso del salario, directamente dijo, bueno, como no puedo achicarlo y eso me genera muchas deudas para futuro, directamente cierro. Entre comillas dijo, me compro un problema ahora de cierto tamaño, pero si sigo así, sin poder achicar sueldos y teniendo que pagar a la misma cantidad de empleados, el problema que voy a tener yo como empresa de deuda acumulada va a ser mayor todavía a futuro. ¿Quiénes terminaron pagando el pato de que se fuera a la TAM? ¿La TAM? Los empleados. Los empleados. Trabajadores. ¿Sí? Porque la regulación no permitió ni ajustar cantidad ni ajustar precio. Perdón, Cuando el como está mercado, pasando con las con un montón de, empresas con un montón de, extranjeras, con con un montón de Falabella, con... actividades, claro. Entonces, cuando se te cae la demanda, esto tiene consecuencias en otros mercados. Entonces, las regulaciones, acá entiéndanlo, por un lado, la TAM es oferente en el mercado de vuelos, pero es demandante de lo que necesita para poder brindar los vuelos. Entonces, lo que pasó en este mercado tiene consecuencias acá. Las regulaciones de precio y cantidad a veces no ayudan, ¿sí? Entonces, yo quería favorecer a los trabajadores como Estado argentino, sin que los eches y sin que les reduzcan sueldo, no hay forma. ¿Se entiende? Dijo la TAM, no me alcanza. Por más que vos me des algo o me compenses algo de mis gastos, a mí no me alcanza. Y como ya estaba con los problemas de concurso, de lo que sea, me voy, cierro. ¿Se entiende? Entre comillas, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Por eso hay que ser cuidadoso con el uso de estas herramientas de regulación. Esa es la lección a la que queremos llegar. Bueno, son las 6 menos 5. Empezamos 6 y 10. Hacemos un cortito unos minutos. Es un poquito más de 6 menos 5. 6 y 10 nos vemos de vuelta. Perfecto. Gracias.